Hemos de pensar que el régimen de Bashar al-Assad es un régimen heredado del de su padre, Hafez el-Assad, quien tomó el poder en 1970, aunque en principio no va a ser elegido como presidente de una forma supuestamente legal hasta 1971. Hafez el-Assad murió en el 2000, quedó como heredero, a pesar de ser un régimen republicano, su hijo Bashar. Y cuando Bashar llega al poder en el 2000, establece una primera política de apertura frente a la actitud muy autoritaria de su padre. Una política de apertura que duró solo unos pocos meses y rápidamente volvió a las políticas represivas que había tenido su padre. Esto va a provocar que al cabo de 10 años, en 2011, coincidiendo con ese movimiento mal llamado la Primavera Árabe, que se inició en enero de 2011 en Túnez, pues ese movimiento de reivindicación de mayores libertades, aires más democráticos para todo el mundo islámico en primavera. En marzo a abril de 2011 hay una serie de protestas en Siria que el régimen de Bashar al-Assad sofocó de una forma tremendamente virulenta, lo que provocó que parte del ejército oficial del régimen, se sublevara contra Bashar al-Assad. Y esto derivó en una serie de enfrentamientos que al cabo de un año se consideró que ya era una guerra civil abierta con diferentes bandos, puesto que ese movimiento inicial, que habría sido un movimiento, digamos, muy político, una parte del ejército concienciado de las reclamaciones de la gente en la calle, trata de hacer un régimen más aperturista, al final lo que hace es incentivar una serie de luchas tribales de larga historia en el mundo sirio, que es lo que terminó por ser esa guerra civil. Una guerra civil que a partir de 2012 va a estar muy activa por prácticamente 10 años, hasta que al final, en los últimos 2, 3, incluso 4 años, ha quedado adormecida, cuando el régimen de el-Assad logró reinstaurar el control de buena parte del territorio, salvo algunas zonas residuales en el noroeste, donde se refugia diferentes grupos rebeldes, buena parte de ellos apoyados por Turquía. En el noreste, donde vamos a encontrar a la minoría kurda del Rojava, que son los que van a mantener el control de ese territorio, o algunos grupúsculos minoritarios que quedaban del Estado Islámico en toda esa parte oriental de Siria, que es el gran desierto. Pensemos que por la mayor parte del territorio siria es un desierto. Aparte de otros pequeñísimos grupos rebeldes que quedan en las fronteras entre Siria con Jordania e Irak. Entonces, este fue el desarrollo de esa guerra civil que aparentemente había quedado, no vamos a decir resuelta, pero sí adormecida, hasta que en los últimos días volvió a estallar y de una forma precipitada acabó con el propio régimen de Bashar al-Assad. Hemos de entender que Siria, en principio, cuando consigue su independencia tras la Segunda Guerra Mundial, va a entrar dentro de esa órbita panarabista liderada por Nasser a partir de los años 50, con dos objetivos aparentemente claros. Uno es ese panarabismo, la creación de un mundo árabe unificado, y la segunda es la permanente agresión contra el Estado de Israel al que quiere eliminar. Curiosamente, el régimen de al-Assad, del padre y el hijo, no llevaron a cabo ninguna de estas dos políticas. Desde partida, el padre, Hafez el-Assad, no quiso esa unificación del mundo árabe. Esto es interesantísimo porque va a provocar relativo distanciamiento del mundo sirio respecto a otros países árabes, sobre todo tras las sucesivas guerras y derrotas contra Israel, de modo que los que podíamos pensar que eran los aliados naturales de Siria, qué sé yo, Egipto, con quien llegó a estar unificado a finales de los 50, comienzos de los 60, el propio Irak, no son los que apoyaban el régimen de al-Assad. ¿Quiénes van a apoyar el régimen de al-Assad? Pues esencialmente Irán, tras la revolución de los ayatolás, la revolución de Jomeini en 1979, progresivamente se irá acercando a Siria por ese segundo punto de la obsesión por acabar con Israel. Un régimen integrista islámico como el iraní encuentra que otro país que quiere acabar con Israel está en la misma sintonía. Entonces, Irán era uno de los teóricamente aliados con los que va a contar Siria. Digo teóricamente porque la contribución de Irán irá creciendo según van pasando los años y ya se va a volcar por completo durante la guerra civil.
Por otro lado, Siria, dentro del proceso de la Guerra Fría, aunque en principio el régimen de Al-Assad, de los dos, había sido completamente contrario a los movimientos comunistas locales, a los que había perseguido y exterminado, sin embargo, se incluyeron dentro de la órbita soviética, de modo que durante esa Guerra Fría la Unión Soviética ya se convierte en un aliado habitual de Siria, más cuando recordemos que el objetivo principal de la política internacional es acabar con Israel, aliado tradicional de Estados Unidos. Pues bueno, desapareció la Unión Soviética, Rusia va a retomar el relevo y de nuevo va a ser sobre todo durante la Guerra Civil cuando Rusia va a acrecentar ese apoyo que tiene con el régimen sirio. ¿Este apoyo en qué se refleja? Se va a reflejar esencialmente en apoyo militar. Entonces, Rusia incluso tiene establecidas una serie de bases militares en territorio sirio, unas bases militares que en gran medida Rusia utilizaba no tanto para el control de Siria propiamente dicho, porque durante muchísimos años se consideró que Siria tenía capacidad per se, antes de la guerra civil, para defenderse y de alguna forma incomodar a Israel, sino que Rusia utilizaba las bases sirias como trampolín hacia sus operaciones en África. Esto es muy interesante, es una derivada que se nos olvida, el hecho de que quizás la caída del régimen de Al-Assad y por tanto la posible eliminación en ese tablero político de los rusos lo que provoca es que van a tener que hacer vuelos más largos para hacer sus intervenciones en África. Entonces, como decía, va a ser sobre todo un apoyo militar y en el caso de Irán, en principio, Irán no es que estuviera involucrado directamente con el régimen sirio, sino que también utilizaba Siria como trampolín para llegar hacia una de las milicias, hacia uno de los grupos terroristas que Irán sí claramente financiaba en el Líbano, que era Hezbollah, una milicia integrista chií con objeto de atacar a Israel. Es un proceso que ponen en marcha a comienzos de los años 80 y un tránsito para llegar hasta Hezbollah era a través de Siria. Ojo, recordemos que Irán no tiene frontera física con Siria, que todo esto es, igual que tampoco la tiene Rusia, todo esto es a golpe de puentes aéreos. Entonces, dentro de esa, digamos, tradición de apoyarse sobre Siria para llevar a cabo sus operaciones militares más allá de Siria, Rusia sus intereses en África, Irán sus intereses en el Líbano, cuando estalla la guerra civil, pues ya estará allí. Cuando se dan cuenta que el régimen de Al-Assad se encuentra en dificultades para hacer frente a los diferentes grupos rebeldes que se le han sublevado, lo que van a hacer es empezar a contribuir ya de forma evidente, financiación, armamento, especialistas, con el régimen de Al-Assad. Entonces, estos dos serían los dos países que más se han involucrado en soportar el régimen de Al-Assad. Pero hay un tercer país muy curioso, y es que cuando Bashar al-Assad llega al poder, este oftalmólogo relativamente joven, es un treintañote de 34 años cuando se ha muerto su padre, y entonces asume ese poder. Al poco tiempo es cuando Erdogan también entra al poder en Turquía, primero como primer ministro, más tarde como presidente de la República, que es el cargo que sigue ostentando hasta hoy. Y en el mismo momento hay una relación muy fluida entre el régimen de Erdogan y el de Bashar al-Assad, hasta el punto que Erdogan hablaba de al-Assad como mi hermano pequeño. Claro, aquí es donde Erdogan, este hombre habilidoso para jugar en todos los tableros posibles, no tuvo ningún inconveniente en no mostrarse ni siquiera hasta el ultimísimo momento claramente contrario a Al-Assad, sino que Erdogan lo que hacía era financiar determinados grupos rebeldes sirios con objeto de enfrentarse a los grupos rebeldes de kurdos de Siria que podían servir como soporte para los propios kurdos de Turquía contra los que peleaba Erdogan. De modo que, más allá del apoyo evidente por parte de Irán y Siria, Turquía, encabezada por Erdogan, ha tenido un doble juego realmente oscuro en relación con Siria. Entonces, no podemos decir que fuera un aliado de Al-Assad, pero aunque nos pueda parecer contradictorio, tampoco era un enemigo de Al-Assad. Lo que nos ha ocurrido en estos últimos días, en esta última semana, es que una guerra que había quedado adormecida no se había acabado por completo con grupos rebeldes. Esta es una idea que hay que insistir y es algo muy importante porque eso mostraba la debilidad del régimen del Assad. O sea, el Assad había sido capaz de recuperar las principales ciudades del país. La más septentrional era Alepo. Pero es muy interesante entender que a pesar de todo, sobre todo esos grupos que resistían en la frontera turca, en la parte occidental los más proturcos, en la parte oriental los kurdos,
o el propio Estado Islámico dormitando en los oasis del desierto oriental. El Assad no había sido capaz de acabar con ellos. Y esto es importante porque eso muestra que el régimen no estaba completamente fortalecido, tenía sus puntos de debilidad. En una semana se ha venido abajo. Y en una semana se ha venido abajo porque estos grupos rebeldes se han puesto en marcha, han lanzado una operación militar con el objeto de ir capturando las principales ciudades de Siria, Alepo, Homs, hasta llegar a Damasco. Y la cuestión está en ¿por qué ahora? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué estos grupos rebeldes, sobre todo los que tienen que ver con herederos de la parte más integrista islámica de estos grupos rebeldes? Porque el grupo principal, el de Hayat Tahrir al-Sham, en principio era la variante siria de Al-Qaeda. Recordemos que Al-Qaeda es este grupo terrorista salafista suní, que por ejemplo estuvo detrás del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Estos son colegas de aquellos de Al-Qaeda, es cierto que dicen que han roto, no ha de sorprendernos. Estos grupos salafistas tienen unas fidelidades muy volubles. Entonces, en cualquier caso, estos grupos integristas de repente han sido capaces de liderar una marcha contra Damasco que ha sido un relámpago y que ha hecho caer la ciudad. ¿Qué elementos han podido desestabilizar la situación para ponerse en marcha? Podemos pensar que han calculado la incapacidad por parte de los aliados tradicionales de Assad para echarle una mano. Rusia está metida de hoz y coz en Ucrania, ha tenido que retirar buena parte de los recursos militares que tenía en Siria para enviarlos a Ucrania, de modo que el gran hermano ruso no iba a venir a ayudar al Assad. En el caso de Irán, en esta oscura guerra que mantiene con Israel, Irán ha demostrado claramente su debilidad, tampoco parece que estuvieran en condiciones de poder ayudar. Pero es que ni siquiera esa rama militar financiada por Irán, que era Hezbollah, el Hezbollah libanés, estaba ya en condiciones de venir a echar una mano al Assad porque habían sido claramente derrotados por los israelíes desde aquella curiosísima operación de inteligencia de los Vipers que hicieron saltar a unos cuantos cientos de los dirigentes de Hezbollah hasta los sucesivos bombardeos que Israel ha hecho sobre las bases de Hezbollah en el sur del Líbano. Entonces, los que podían venir a echar una mano al Assad no estaban. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no hace un mes o por qué no dentro de un mes? Quizás aquí haya que relacionarlo con esa operación que acabo de mencionar de los Vipers, llevada a cabo hace dos meses y medio, porque hubo un movimiento poblacional que a lo mejor se nos escapa en el análisis, y es que sabemos que a raíz de esa operación de Israel contra los líderes de Hezbollah, donde estos líderes de Hezbollah quedaron claramente desenmascarados, lo que provocó que los iraníes pudieran pegar con mayor precisión a Hezbollah, pero que los propios libaneses enemigos de Hezbollah también aprovecharan para aporrearles, los cientos de miles de sirios que fruto de la guerra civil habían tenido que emigrar al Líbano, volvieron a Siria. Y volvieron en el plazo de pocas semanas, vuelven cientos de miles de estos sirios, lo que probablemente provocó un descontrol en las fronteras entre el Líbano y el Siria y un descontrol en la propia capacidad del régimen del Assad para saber quiénes eran estas gentes. ¿Cuántos de los que habían emigrado sencillamente huyendo de la guerra? ¿Cuántos habían emigrado porque formaban parte de las fuerzas rebeldes y ante la derrota de esas fuerzas rebeldes en buena parte del país tuvieron que marcharse? ¿O cuántos de los que emigraron han aprovechado la debilidad de Hezbollah a lo mejor para recuperar parte del armamento de Hezbollah? Hay incluso quien sugiere la posibilidad de que quizás en alguna ocasión hasta podía haber un movimiento israelí permitiendo que esas armas de Hezbollah cambiaran de manos y fueran estos sirios que regresaban a Siria. Bien, entonces ese descontrol que ha tenido que provocar ese movimiento, es que tenemos que pensar que en muy pocas semanas Siria ha vuelto a recibir probablemente a 400.000, medio millón de sirios retornados al país. Esto ha debido de provocar un descontrol en la capacidad del régimen de Al-Assad para controlar sus fronteras, para controlar su población, que es una de las características de este régimen policíaco, que probablemente ha generado esa profunda inestabilidad. Y ya el estallido final ha sido cuando firmaron alto el fuego en el Líbano, demostrando de esta manera Hezbollah, al aceptar el alto el fuego, que ya no tenía capacidad para seguir existiendo, digamos que había tenido que pedir una parada para de alguna forma poder reorganizarse. Cuando estos grupos rebeldes han dicho, está clarísimo que los aliados tradicionales, Rusia, Irán o Hezbollah con el apoyo iraní, no están,
Y además el propio régimen se ha visto desbordado por este retorno masivo de los que se marcharon al Líbano. Ahora era la ocasión. Entonces hay que pensar en todo la sensación de malestar, que es una de las cosas que más se está comentando por parte del ejército oficial de Siria, el ejército que aún apoyaba a Bashar al-Assad, de la propia sociedad siria contra el régimen de al-Assad, de aquellos que aún podían de alguna forma querer apoyar al Assad. Ante la llegada de estos cientos de miles de refugiados, probablemente se ha cambiado mucho la óptica. O sea, de repente han dicho, oye, en realidad, ¿qué hemos conseguido? No estamos consiguiendo nada. Entonces, no han ofrecido ningún tipo de resistencia, porque si algo ha caracterizado estos días es la práctica nula resistencia por parte del ejército de al-Assad para enfrentarse a los rebeldes. Digamos que tal como iban avanzando, el ejército se retiraba, se marchaba o tiraba las armas y los dejaba entrar. Entonces hay que hablar de una completa desestructuración del régimen donde, más allá de ese factor de que las potencias que le podían ayudar ya no estaban, lo más importante es el propio descontrol en la población siria. En principio, los perdedores sí que, obviamente, por el momento es Bashar al-Assad. Digo por el momento porque está vivo y está refugiado en Moscú. No sabemos, no tenemos ninguna bola de cristal para predecir el futuro, pero que quede con vida puede ser una carta que en el futuro, en una mesa de negociación, Rusia pueda esgrimir y de repente no ha de sorprendernos que en un momento dado pueda regresar, ¿vale? O sea, no lo descartemos. Esto nos puede retrotraer a otros espacios geográficos históricos. Pensemos en la Camboya posterior a los Khmer Rojos, donde, sin embargo, estos Khmer Rojos, que fueron unos gentes brutales, cuando se establece la paz en Camboya, pudieron sentarse en la mesa de negociación y volver a adquirir ciertas cuotas de poder. Así que, de momento, Bashar al-Assad está fuera de juego, pero quizás solo de momento. Vamos a ver qué recorrido tiene. Y puede parecer que los que apoyaban a Bashar al-Assad, Rusia, Irán, han perdido con la pérdida de Siria. No sabemos hasta qué punto también pueden ser perdedores buena parte de la sociedad siria. En principio, en las primeras declaraciones del que se ha convertido en el líder más significado de los rebeldes, bien, al-Julani, habla de que ellos abogan por una Siria multireligiosa, multicultural y demás. Vamos a ver si esto es viable o no. Recordemos, son el líder de un grupo salafista, de un grupo integrista religioso suní. Y en Siria hay un grupo de una tendencia cercana al chiismo, que son los alawitas, están los cristianos, los asirios, andan por ahí los kurdos con todas sus diversidades. Vamos a ver hasta qué punto no hay más perdedores. Por tanto, ¿quién gana? Pues bueno, de momento ganan los que han tomado Damasco, que de nuevo puede ser una cuestión provisional. O sea, el amigo al-Julani de repente dentro de una semana ya se lo han quitado de enfrente del juego y no sigue aquí. Entonces parece que los rebeldes, esa amalgama de rebeldes, están ganando. E insisto, si algo demostró la guerra civil siria, que ha durado por el momento ya 13 años, es la facilidad con la que se rompen alianzas. Y por tanto los que son amigos hoy, mañana pueden estar matándose entre ellos con auténtica hazaña. De modo que los que parecen vencedores son vencedores provisionales. Pudiera parecer que también ganan algunos de los vecinos. ¿Está ganando Israel por haber puesto fin a un régimen político cuya una de las marcas distintivas era atacar a Israel? Pudiera ser. Pudiera ser que la caída del Assad abra un nuevo periodo en las relaciones entre Siria e Israel. O pudiera ser que no. Pudiera ser que terminemos por tener un régimen como el de los talibanes de Afganistán y entonces habíamos abandonado un régimen realmente negativo para Israel por un régimen que sea aún peor. Entonces, no sabemos hasta qué punto han podido ganar. ¿Qué ocurre en relación al Líbano? El hecho de que en la complejidad del Líbano, ese recurso que siempre tuvo Hezbollah de en última instancia poder acudir a Siria no exista, y después de que Hezbollah está siendo claramente destruido por Israel, Hezbollah quizás salga como una de las piezas del rompecabezas libanés. ¿Puede ser positivo para los libaneses? Pudiera ser. De repente quizás sea de los más beneficiados en esta partida. Y luego uno se pregunta qué ocurre con Turquía, porque todo parece indicar que es el régimen de Erdogan el que al final ha estado moviendo hilos por detrás. A la larga son ellos los que de alguna forma económicamente pudieron mantener a los rebeldes. Quizás, bien. Entonces, ¿puede ser Erdogan el gran triunfador? Tampoco lo sabemos. En realidad, el caso de Erdogan no es muy lejano al de los ayatolás de Irán.
Es un tipo que lanza grandes bravuconadas, es un tipo que está todo el tiempo anunciando la práctica recuperación del Imperio Otomano y que va a imponer su voluntad desde el norte de los Balcanes hasta Túnez y desde el sur de Egipto hasta la frontera con Irán, ¿vale? Pero esas bravuconadas en realidad es cierto que dan mucho juego para los analistas de geopolítica, pero hay que medir bien hasta dónde pueden llegar. O sea, pensemos que para que el supuesto plan de Erdogan de controlar Siria se llevara a cabo, ha tenido que financiar durante más de una década a determinados grupos rebeldes que la mayor parte del tiempo fueron residuales, apoyados contra la frontera de Turquía y que han tenido éxito en esta última semana por esa concatenación de elementos tan particulares, ¿no? La guerra de Ucrania, los bombardeos de Irán ineficaces contra Israel y las respuestas, el desmontaje de Hezbollah después de involucrarse con Hamas en el 7 de octubre del año pasado, la vuelta de estos cientos de miles. O sea, hay demasiados elementos que no estaban bajo el control de Erdogan, que se han puesto en marcha para que Erdogan pueda ponerse en la medalla de victorioso. Y luego hay otro elemento que se nos escapa y es quien realmente quiere controlar este mundo próximo oriental, que son los saudíes y sobre todo el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que a la larga pueda ser el que se esté llevando el gato al agua, porque es el que menos está de manera pública y abierta ofreciéndose en todo este lío de Siria. Hemos de preguntarnos hasta qué punto estos grupos rebeldes salafistas están financiados por Turquía, como se nos dice, y no hay una financiación que llega desde el mundo saudí, que es donde suele llegar, a lo mejor a nivel privado. En este sentido, los saudíes tienen esa habilidad para financiar a las gentes más inesperadas. Recordemos el caso de Osama Bin Laden, pero siempre de forma privada. No es que el reino saudí esté detrás, sino que hay unos jeques ahí que les sobran un poquito de petrodólares y los sueltan a determinados grupos. Claro, que en Arabia Saudí se mueva algo sin que la familia Saud se enteren es prácticamente imposible. Pero además, recordemos que Arabia Saudí ha sido quien ha liderado en los últimos años ese acercamiento a Israel en los famosos tratados de Abraham, que se quedaron paralizados tras el 7 de octubre. Paralizados, que no desmontados. Y de repente, claro, para que todo ese engranaje terminara de funcionar, tenían que sacar del tablero de juego las dos últimas piezas que quedaban abiertamente enfrentadas a Israel, que eran Líbano, sobre todo por Hezbollah, y muy en especial Siria. Quitando estas dos piezas, de repente, todo el proyecto de Arabia Saudí para terminar de desarrollar los tratados de Abraham pueden terminar por funcionar. Ojo, de nuevo, ¿esto es un plan urdido maquiavélicamente por el príncipe bin Salman? No. Probablemente va a sacarle provecho y le va a sacar más provecho que el que pueda sacarle Erdogan, que hoy aparece como el gran vencedor, pero que vamos a ver que el recorrido que tiene no es tan amplio como nos hacen creer. Pues bueno, el papel de Estados Unidos en el problema de Siria ha sido complejo. Hemos de pensar que cuando estalla la guerra, desde el comienzo todavía gobernaba Obama. Obama se mostró favorable a aquellos grupos que podían tratar de establecer un régimen democrático en Siria. Claro, buscar quiénes son los que quieren establecer un régimen democrático en Siria es complicado. Digamos que Obama, en el caso de Siria, hacía una lectura tan simplista como la que pudo haber hecho en su momento George Bush hijo en el caso de Irak, y considerar que los estándares occidentales se podían aplicar a este mundo próximo oriental, que es algo completamente distinto. De modo que la apuesta de Obama por financiar determinados grupos, algunos grupos rebeldes en el sur de Siria, sobre todo los kurdos de Rojava, por aquello de que, bueno, como las mujeres están relativamente bien integradas socialmente, parecen más, entre comillas, democráticos que el resto, pues de alguna forma estuvieron ahí. Hemos de pensar hasta qué punto los kurdos han logrado aguantar el tirón por ese apoyo que tuvieron de los estadounidenses. Probablemente sí, la intervención estadounidense fue clave. Pero tampoco es que se volcaran de una forma masiva, más teniendo en cuenta que la llegada al gobierno de Trump y su obsesión, del primer gobierno de Trump, y su obsesión por acabar con todas las guerras en el extranjero, pues Siria estaba incluida en el montón. Y durante el gobierno de Biden, pues tampoco es que haya habido una actividad más allá de un caso muy concreto que fue acabar, y estamos hablando aún de los tiempos de Obama, de acabar con el Estado Islámico, cuando el Estado Islámico se incrusta en la parte oriental de Siria, en la parte occidental de Irak. Este grupo
que se mostró especialmente salvaje en un sitio donde los grupos suelen ser especialmente salvajes. Este se le fue todavía más brutal que el resto, quitando esa intervención contra el Estado Islámico, que es una intervención que ha llegado hasta ahora mismo, porque sabemos que a renglón de la caída de Bashar al-Assad, Biden ordenó bombardear los reductos que le quedaban al Estado Islámico en esa parte del desierto del oriente de Siria. Entonces, digamos que todavía hay una intervención menor. En cualquier caso, con la llegada al poder en su segundo mandato de Donald Trump, es posible que Trump siga la política que ya siguió en el pasado, de reducir su intervención al mínimo. Pero es que, claro, uno de los problemas que se podía plantear es, en caso de intervenir, ¿a favor de quién? O sea, aquí a quién tenemos que tratar de apoyar. De modo que la cuestión de que Trump decida no apoyar no es tanto que sea la actitud propia de este presidente, como incluso si la Secretaría de Estado tienen que buscar a quién poner su apoyo, es posible que se encontraran con un Afganistán talibán en segunda parte. O sea, que de repente dan su financiación a un grupo determinado y a la vuelta de unos pocos años se convierten en el peor enemigo, como les ocurrió en Afganistán cuando apoyan a los talibanes contra la ocupación soviética, y al final se convirtieron en sus peores enemigos. Entonces, sin duda, el hecho de que Estados Unidos no intervenga pueda ser una forma de evitar esas inesperadas consecuencias a futuro, y sobre todo que, aunque parezca duro y que todos estaríamos en contra de la guerra, es un problema que tienen que resolver los sirios. Ya digo, la reflexión que estoy haciendo ahora puede parecer una cosa muy, muy brutal, pero a la larga el problema de la guerra civil siria es que es un problema que tienen que saber resolver los sirios entre ellos. Tienen que ser ellos que se sienten en una mesa de negociaciones y establezcan los cauces, y a partir de ahí, si consideran que necesitan apoyo internacional, les digan cuál es el apoyo que quieren. De modo que el hecho de que Trump dé un paso atrás no tiene por qué ser un problema para la resolución del conflicto sirio. ¿Qué ocurre con las minorías en Siria? Bueno, en el momento que se crea la República de Siria y consigue su primera independencia tras la Segunda Guerra Mundial en 1946, hemos de pensar una cuestión muy aparentemente contradictoria. Los sirios son de los pueblos más antiguos que hay en el mundo, porque son de los primeros pueblos que, por ejemplo, llevan a cabo la revolución neolítica, pero son de los países más jóvenes que tenemos en nuestro mundo, porque el país como tal es algo que surge en 1946. Entonces, ¿desde cuándo existe Siria? Pues la conciencia de ser sirio existe desde hace miles de años. La capacidad de considerar que esa conciencia se convierta en un Estado-nación es una cosa muy reciente. ¿De acuerdo? Que son estos debates que podemos plantearnos prácticamente en cualquier país del mundo. Podríamos hacer una pregunta: ¿desde cuándo existe España? ¿Vale? Pues estamos hablando del mismo caso de Siria. ¿Cuál es el problema en la constitución de esa República de Siria? Bueno, se dota de unas determinadas fronteras en gran medida a partir de un reparto que se habían hecho al final de la Primera Guerra Mundial entre británicos y franceses, con la descomposición del Imperio Otomano, cuando genera una serie de mandatos en este mundo próximo oriental, y lo que en la actualidad son Siria y el Líbano cae bajo la área de influencia de los franceses. Y los franceses en un primer momento hacen un Tetris complicadísimo en el cual no hay solo dos países, Líbano y Siria, sino que hay más. Incluso hay un primer momento en el que la minoría chií alawita, que se encuentra situada básicamente en la costa del Mediterráneo siria, la parte del norte de Siria que sale al mar, bien llegó a tener un pequeño estado propio durante unos pocos años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el momento que se descompone el Imperio Otomano, un imperio caracterizado por su heterogeneidad, donde tenían todo tipo de grupos religiosos, lingüísticos, culturales, mezclados por todo el imperio, bien, aunque puede haber ciertas mayorías en algunos lugares determinados, cuando al fin se decide que Siria va a ser lo que hoy es, ¿de acuerdo? Estamos pensando a mediados de los años 20, entonces hay esos 20 años de tensión entre el ocupante colonial francés y movimientos de independencia sirios que se consolidaron ya con la plena independencia en 1946, cuando los ejércitos franceses se retiran por completo. La Siria que queda, después de su movimiento más o menos afortunada, pues es una Siria donde hay una mayoría de población suní y luego hay una serie de minorías, los kurdos, que ya digo, tienen todas las variantes posibles, porque entre los kurdos hay chiíes, hay suníes, hay yazidíes, hay, ya digo, todas las posibilidades. Queda un grupo derivado del chiismo, que son los alawitas. Hay un grupo de cristianos, mayoritariamente asirios, hay algunos drusos, que son esta variante singular del Islam.
Bien, pues durante los primeros casi 20 años de independencia de Siria hasta la llegada de Hafez el-Asad, uno de los principales problemas era cómo casar todas esas minorías. Y una de las características que tuvo el régimen del Assad, padre de Hafez el-Asad, fue lograr los equilibrios entre esas minorías. Yo recuerdo que esto es una conversación que yo tuve hace muchos años en el Yemen, en un momento en el que el Yemen volvía a entrar en una espiral de violencia después de la ocupación del Yemen del norte, ocupó el Yemen del sur. Entonces, en ese momento estábamos trabajando en el Yemen y hablábamos de la heterogeneidad del Yemen. Y uno de los colegas con los que estaba hablando me dijo, si hay un país heterogéneo, es Siria. Estoy hablando del año 97, 98, o sea, todavía vivía Hafez el-Asad. Y esa heterogeneidad en Siria se controla, digamos que se han conseguido ciertos equilibrios a través del régimen tremendamente autoritario de Hafez el-Asad y en algunos casos profundamente violento. En el momento que el Assad no esté, es posible que esto salte y estalle como un polvorín. Y lo que me dijo aquel colega, estoy hablando del año 97, pues mira, el hombre sí que tuvo razón, porque a la vuelta de 15 años todo se fue al carajo en la guerra civil, donde esa pluralidad de grupos rebeldes en muchos casos lo que hacen es encarnar las diferentes minorías que existen. Habrá quien, y la prensa se ha dicho mucho estos días, uno de los problemas que tenía el régimen del Assad es que, de acuerdo, podían de alguna manera favorecer ciertas minorías, pero marginando al grupo principal que son los suníes, hasta el punto de que, por ejemplo, la mayor parte de las clases humildes eran suníes. Vamos a ver, esto es cuestión matemática, obviamente. Y si tenemos 2 miembros de la minoría y tenemos 8 suníes y la mitad del país es pobre, pues 4 suníes serán pobres y un miembro de la minoría será pobre. Entonces, claro, la mayor parte de los pobres son suníes porque la mayor parte de la población son suníes. Entonces, esto no es que haya habido una política manifiesta por parte del Assad por empobrecer a la mayoría suní, sino que como son la mayoría, pues son los que reciben, pues son los que cualquier fenómeno cultural, social, político, económico en Siria le va a afectar de forma mayoritaria a la mayoría. Bien, pero al mismo tiempo que Hafez el-Asad y en cierta medida su hijo habían logrado trenzar ese complejo rompecabezas étnico-cultural sirio, la represión que habían utilizado para mantener el régimen había provocado una reacción manifiestamente en contra por parte de buena parte de la sociedad, incluyendo las minorías, incluso esas minorías que a lo mejor dentro de un año van a llorar la ausencia del Assad porque van a perder, no es que vayan a perder privilegios, sino van a perder la posibilidad, digamos, de competir en igualdad de condiciones con la mayoría suní. Sí, pero claro, la ventaja de haber conseguido establecer que en un país muy heterogéneo hubiera ciertos equilibrios estaba contrapesado por el hecho de que para conseguir esos equilibrios el régimen del Assad tiró de una violencia autoritaria, en algunos casos realmente brutal. El caso más conocido es la represión de Hama del año 82, cuando se lleva por delante a los hermanos musulmanes en Siria, mayoritariamente suníes y todos los que le acompañan. A partir de aquí, ¿desapareció el régimen del Assad? ¿Es posible una transición a un sistema democrático? Bueno, aquí el problema que nos tenemos que plantear es la visión que tenemos en Occidente de los sistemas democráticos. Entonces, claro, un sistema democrático, en esencia, se basa en la capacidad que cada ciudadano tiene para decidir dentro de ese sistema. Pero estamos hablando de Siria, igual que podríamos estar hablando del Líbano, o podemos estar hablando de Irak, bien, o podríamos hablar del resto de los otros países de la península de Arabia. No existe ese concepto de ciudadano, que es la base de la democracia. Son países, son sistemas culturales tribales, donde el peso de la integración dentro de una tribu es muy superior al hecho de ser ciudadano de una sociedad determinada. Entonces, claro, querer trasladar nuestro modelo de democracia liberal al mundo sirio y pensar que va a funcionar es un tanto disparatado, porque nos vamos a encontrar con lo que nos encontramos en Irak, que previamente nos encontramos en el Líbano. Porque claro, en Irak hemos creado este sistema complejísimo de que tiene que haber en el sistema político, tiene que haber un kurdo y un chií y un suní, y entonces se reparte si uno es presidente, en otro es primer ministro, en otro ocupa diferentes carteras, o un poco lo que sucede en el Líbano, donde tenemos que tener, pues vamos a poner a un maronita y vamos a poner un druso y vamos a poner a un suní y vamos a poner, para establecer los diferentes equilibrios, los diferentes cargos políticos. ¿Por qué? Porque se van manejando con categorías tribales.
a pesar de que nosotros queremos poner nuestro molde de democracia liberal. Por eso yo decía hace un momento, son los sirios que tienen que resolver el problema, y a lo mejor tienen que comenzar por resolver la propia forma que tienen ellos de organizarse, hasta qué punto su modelo tribal sigue siendo viable en el siglo XXI, o si tienen que ser capaces de dar un paso más allá y acabar con esas relaciones tribales y establecer relaciones de ciudadanía. Ese puede ser el primer paso a hacer antes de la transición a la democracia. Claro, lo que estoy pidiendo es complejo, no es algo que se vaya a resolver de un día para otro. Entonces, de nuevo, no tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro. De repente esto funciona y va a ser maravilloso. De repente esto es un fracaso y tenemos Afganistán en versión Siria. O quizás lo más viable es que tengamos un nuevo Irak o un nuevo Líbano con estos equilibrios complejos entre los diferentes grupos del país. Pero pensar que van a poderse trasladar a una democracia liberal tal cual la concebimos nosotros es prácticamente imposible.